Muy bien, hasta acá llegaría entonces llegaría la idea del proyecto. Por supuesto, ese es un contenido mínimo. Ese es un contenido mínimo que ustedes, de acuerdo a las necesidades que vean que tiene de información el inversionista, ustedes pueden ampliar. Ustedes pueden ampliar esto. No se les olvide que acá ustedes tienen que poner las diferentes alternativas que tiene el problema para ser solucionado. ¿Sí? En un apartado, ¿qué alternativas hay? Esto ya ustedes lo saben, pues ya no lo voy yo no lo voy a repetir. Entonces, el, ya cuando presentamos nosotros en un documento la idea del proyecto, vean, a mí me han preguntado siempre cuántas hojas debe tener la idea de un proyecto. Eso va a depender del nivel de profundidad que el equipo de trabajo le haya dado a lo que aquí deben de presentar. Yo estimaría que va de 15 a 25 hojas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí recuérdense ustedes que, por ejemplo, no es lo mismo plantear el precio de un documento que esté a nivel de idea que, por ejemplo, a nivel de perfil. El nivel de perfil sí ya tiene que ir ya con información mucho más precisa. Entonces, cuando hablamos del perfil del proyecto, vamos a ver que la primera cuestión que debemos de hacer es precisar la información que generamos en la idea del proyecto. Una vez que los inversionistas o el inversionista nos diga, bueno, miren, está bien, me parece que los beneficios que va a reportar el proyecto son adecuados y me parece que la población se va a beneficiar, entonces por favor procedan a hacer el perfil. Bueno, entonces ustedes ya agarran toda la información que ustedes plantearon en la idea del proyecto, debe de ser precisada. Es decir, acá, si ustedes no incluyeron, por ejemplo, en la situación con proyecto y sin proyecto, ya deben de buscar costos monetarios y costos de oportunidad. Por ejemplo, en la identificación de la problemática a resolver, hay que darle otra leída al árbol de problema y al árbol de objetivos. Hay que ver si los objetivos generales y específicos están bien. Incluso aquí podrían ustedes, si se los piden, plantear metas y plantear indicadores, ¿sí? Y ya aquí en el nivel de perfil, sí es requerido. Las metas, pues, son ya, ya un nivel más preciso. Yo creo que acá en el perfil es en donde hay que incluirlas, si son requeridas por el inversionista. Ahora bien, desde aquí, desde el nivel de la idea, ustedes deben de ir pensando ya en los indicadores que van a formar su línea de base. Esta línea de base les va a servir para hacer una evaluación objetiva del proyecto, o sea, lo que llamamos evaluación ex post. Esta evaluación objetiva del proyecto les va a permitir a ustedes hacer una evaluación de acuerdo con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto. No lo van a hacer con su corazoncito, sino lo van a hacer de acuerdo a resultados objetivos y medibles, que es lo más importante y que es una de las cosas, vean, que en lo que más fallan los formuladores de proyectos. Es en eso, en el planteamiento de los indicadores, para poder generar una línea de base eh, que permita evaluar objetiva y técnicamente el proyecto. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos toda la información ya más precisa, ya con un nivel de profundidad mayor, ya hemos cuantificado, ya hemos revisado todo lo que ya se planteó en la idea, entonces, esto debe estar a cargo de una persona o dos del equipo del proyecto. Aquí hay que agregar a otra persona. ¿Por qué razón? Porque ahorita ya entramos a la primera fase de un estudio de factibilidad, que es la cuantificación de la oferta y la demanda. Ya sabemos nosotros
que la demanda es el número de consumidores que están dispuestos a consumir el producto, el bien o servicio que nosotros producimos. Entonces, acá, el análisis de la demanda, y voy a leérselo, el análisis de la demanda que persigue. Ojo con esto porque es importante, ¿sí? Cuantificación de la demanda. En lo que a este tipo de proyectos se refiere, el análisis de la demanda, voy a poner énfasis en esto, busca en primera instancia cuantificar la demanda actual del bien o servicio, estudiando haciendo una serie histórica que puede ir de 5 o 10 años. ¿Sí? Es decir, este análisis de la demanda que estamos viendo, la cuantificación de la demanda actual, es un análisis retrospectivo. Es decir, tenemos que estudiar, por ejemplo, si nosotros pusiéramos en la red domiciliaria de agua potable, tenemos que hacer un estudio comparativo de cuál es el consumo de agua en los últimos 5 años de esa comunidad. Porque eso nos va a permitir a nosotros poder proyectar proyectar cuál va a ser el comportamiento de la demanda en el futuro, que es el segundo aspecto de la cuantificación de la demanda. Pero sigamos con la cuestión de la demanda actual. Acá tenemos, repito, que hacer una serie histórica que va de 5 o 10 años de manera retrospectiva, lo que nos va a decir a nosotros cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo la demanda del bien o servicio que nosotros pensamos producir. Acá tenemos que hacer un análisis realista, ponderado y participativo de las necesidades y de otros datos que puedan influir sobre ella en función de los beneficiarios directos e indirectos, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Aquí ya nosotros tenemos que considerar, oigan ustedes esta parte, que ya aquí ya tenemos que ir considerando quiénes van a ser los beneficiarios directos y quiénes van a ser los beneficiarios indirectos, ¿sí? Acá, el análisis de la demanda también lo que va a perseguir, y es lo que ya les había mencionado, es cuál va a ser el comportamiento de la demanda futura, del bien o servicio que nosotros vamos a producir. Tenemos que proyectarla de acuerdo al periodo de vida que va a tener el proyecto. Esta proyección puede ser a 5 o a 10 años. Aquí nosotros vamos a establecer, ¿sí? Cuál será la demanda dentro del año 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 5 o al 10. ¿Cuál va a ser el incremento que va a tener la demanda, por ejemplo, de agua en la comunidad? Porque recuérdense ustedes que la población va creciendo y no es lo mismo el consumo de agua de un niño que el de un adolescente, que el de un adulto y que el de un adulto mayor. O sea, aquí tenemos que tener información. Por eso decía que tenemos que hacer un análisis realista, ponderado. Aquí tenemos que tener claridad de cuáles son los estándares, ¿sí? ¿Cuáles son los estándares que si fuese el caso de la conexión domiciliaria de agua potable, cuánto es el promedio o el estándar de consumo de agua de un niño, cuánto es el consumo estándar de un adolescente, de un adulto y de un adulto mayor? ¿Por qué razón? Porque esto nos va a permitir a nosotros tener un análisis más preciso de cómo la demanda se va a comportar en el futuro, atendiendo al nivel del incremento de la población. Por eso es que aquí este estudio ya es más profundo y ya nos va a aportar datos más ricos para la elaboración o la formulación de los estudios siguientes, y que nos van a permitir, fíjense ustedes, ir viendo si realmente el problema, la solución que nosotros planteamos es eficiente y eficaz en la solución de la problemática que queremos resolver. Entonces, una vez que nosotros tenemos la cuantificación de la demanda y ya tenemos la demanda proyectada,
Regularmente esto lo hacemos, la proyectamos con un método que se llama de mínimos cuadrados, ¿sí? O se puede hacer a través del método de promedios móviles, según sea el caso, ¿no? Como ustedes lo quieran hacer. Muy bien. Fíjense ustedes que el análisis de la demanda también nos debe decir, nos debe dejar claro, identificar, cuantificar y localizar. Repito, identificar, cuantificar y localizar geográficamente a las personas o entidades que serán nuestros usuarios o comunidad o consumidores del bien o servicio que se ofrecerá el proyecto. Es decir, aquí lo que nosotros nos está diciendo es que el análisis de la demanda lo que tiene que identificar con precisión es quiénes son los consumidores potenciales del bien o servicio que nosotros vamos a producir. Y esta identificación lo tenemos que hacer en el ámbito geográfico en donde va a ser la influencia del proyecto. Por eso es que es importante establecer con precisión cuál es la ubicación geográfica del proyecto, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros qué va a ser. Va a ser el área de influencia del proyecto. Bien. Otra vez les voy a leer esto textualmente. Con los estudios de demanda, pretendemos determinar, el volumen de servicio o cantidad de productos requeridos en el área de estudio. Acá, esta primera parte lo que pretende en primera instancia el estudio de demanda es establecer la cantidad de bienes o servicios que requiere la población para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Además, se busca establecer la población afectada y su nivel de consumo, para lo cual requerimos de conocer de aspectos tales como los precios y el nivel de consumo o bien de qué se trate. Ojo, acá. En un proyecto social hay que hacer este análisis, pero a partir de este análisis, nosotros lo que vamos a establecer va a ser la población objetivo del proyecto. Aquí tenemos que cuantificar la población objetivo del proyecto, es decir, cuántas personas van a ser beneficiadas directamente del proyecto, ¿sí? Y también podríamos incluir cuánto esperamos que sea la población que se va a beneficiar indirectamente del proyecto. Bien, entonces aquí, con el análisis de demanda, nosotros ya sabemos cuánto ha sido la demanda histórica del bien o servicio que nosotros necesitamos, que nosotros vamos a producir, y cuál será la demanda proyectada o la demanda futura que esperamos que tenga el bien o servicio que nosotros vamos a producir. Además, de que en un proyecto social deberíamos nosotros de tener ya los datos para poner la población objetivo o la población meta, por lo menos de manera tentativa. Ahora nos vamos al análisis de la oferta. Cuando hablamos de oferta, estamos hablando de las unidades económicas que han estado satisfaciendo la necesidad de la población, ya sea directa o indirectamente. O sea, cómo la población ha hecho, tenemos que determinar para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, si fuera el consumo de agua, por ejemplo, aquí podríamos establecer si ha sido a través, por ejemplo, de comprar agua en un distribuidor de agua, en una pipa, por ejemplo, o se compra agua a las salvavidas. Y si es agua para lavar ropa, para bañarse, etcétera, para higiene, puede ser que se obtenga a través de alguien que les lleve el agua acarreada, pues, de un chorro público, etcétera. Pues esta es lo que nosotros tenemos que establecer
en el análisis de la oferta. Cómo a través de la historia han ido solucionando ese problema. Acá, una vez que nosotros tenemos el análisis de la oferta y la demanda, ya tenemos cómo la población se ha ido agenciando de la satisfacción de esa necesidad. Entonces ya tenemos el análisis de oferta y de demanda, y acá nosotros tendríamos que cuantificar la oferta. Es decir, si fuera, digamos, siguiendo con el ejemplo del agua domiciliaria, más o menos establecer cuántos metros cúbicos consume la población al mes, o diario, o por semana, etcétera, a través de ver cuánto la gente está consumiendo, a través de las entrevistas que el que haga el estudio de mercado tendría que diseñar para obtener esta información. Una vez que cuantificamos el tamaño de la oferta y la proyectamos, porque también aquí hay que hacer proyección de oferta, una vez que tengamos las proyecciones de la oferta a 5 años, por ejemplo, y las proyecciones de la demanda a 5 años, restamos la demanda de la oferta y eso nos da para un proyecto privado lo que se conoce como la demanda insatisfecha. Esta demanda insatisfecha es la demanda que nosotros esperamos cubrir con el proyecto. Ahora bien, en un proyecto social, esta diferencia nos va a dar a nosotros cuál es el tamaño de la población beneficiada directa e indirecta del proyecto. Este análisis de oferta y demanda. Muy bien. Luego de que tenemos estos datos, ya establecemos de forma preliminar el tamaño del proyecto. El concepto de tamaño del proyecto dependerá del tipo de proyecto que nosotros estemos planteando. Por ejemplo, el tamaño del proyecto para solucionar problemas de índole educativo no va a ser lo mismo que el tamaño de un proyecto para una fábrica de calzado. ¿Por qué? Porque el tamaño del proyecto para solucionar un problema educativo sería, por ejemplo, la capacidad instalada que tiene el edificio que construyamos para atender a la población. En cambio, el número de puestos de estudio que esta solución estaría otorgando a la comunidad. En cambio, si es un proyecto de una fábrica de zapatos, lo tenemos que medir de acuerdo con la capacidad de producción. Es decir, cuántos pares de zapatos queremos nosotros fabricar en un día, en una semana, en un mes. Por eso es que este concepto dependerá del tipo de proyecto que nosotros estemos previendo planificar. Permítanme un momento. Bien, entonces, leo textualmente. Se mide por la capacidad de producción de un bien o prestación de un servicio, definida en términos técnicos como la relación con la unidad de tiempo en funcionamiento normal del proyecto. Es decir, acá lo que nos dice es cuánto nosotros vamos a producir. El tamaño del proyecto nos lo va a dar esa diferencia entre la oferta y la demanda, ¿sí? Que nos va a dar una demanda insatisfecha en un proyecto, pero recordemos que si nosotros vamos a poner una fábrica de calzado para darle empleo a un determinado número de personas, ese es un proyecto privado. No es, digamos, es un proyecto que va a tener un impacto social, pero que va a ser un proyecto que tiene que generar beneficios, ¿sí? Entonces, acá el tamaño del proyecto será la capacidad del número de pares de zapatos que van a producir. Ese es el tamaño del proyecto. Y con base en eso, la persona que va a diseñar el edificio, que va a albergar la fábrica, o en todo caso, el tamaño, digamos, por ejemplo, que en vez de un edificio puede ser una construcción de lámina también, no es necesario un edificio concreto, ¿no?
una edificación, perdón. Entonces puede ser una edificación en donde se haga que se alquile una casa, una vivienda, y que ahí se tenga el proceso de producción. Pero va a estar determinado por el número de piezas que nosotros pensamos producir. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el tamaño del proyecto. El estudio de oferta y demanda es lo que nos va a dar a nosotros el tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque nos va a dar el número de beneficiarios directos e indirectos y nos va a dar cuál es la demanda insatisfecha que se quiere atender con ese proyecto. Finalmente, permítame un momento, vamos a ver. Luego de esto, en el perfil se deben plantear el análisis de las alternativas de solución al problema. Acá, pues tenemos que plantear todas las posibles soluciones que existen para solventar el problema que nosotros estamos planteando. Las opciones identificadas tienen que venir de la idea del proyecto. Acá, leo, las opciones de solución identificadas se sustentan con información cuantitativa relacionada especialmente con costos. Es decir, por ejemplo, si nosotros lo que detectamos fue un problema, ponemos el problema de la pobreza, pero detectamos, por ejemplo, que podrían haber estos huertos individuales, por decirles un proyecto, o la fábrica de zapatos o de calzado. Por ejemplo, podríamos tener una fábrica de textiles también, o podríamos tener un servicio de mensajería, ¿sí? En donde tendríamos que dotar de motocicletas y etcétera a un determinado número de personas. Entonces tenemos estos 4 proyectos, estas 4 alternativas de solución para contribuir a reducir la pobreza en esa comunidad. Entonces, ¿qué es el análisis que se hace aquí? Es que se cuantifica cuánto cuesta cada solución, cuánto cuesta la cuestión de las motos, cuánto cuesta poner los huertos, cuánto cuesta poner la fábrica de calzado, cuánto cuesta poner la fábrica de textiles. Y entonces tendríamos que tener un análisis de costos, cuánto cuesta, cuánto es la inversión que hay que hacer y cuál es el impacto que va a reportar para la población. Entonces, acá no necesariamente tenemos que seleccionar la alternativa más barata, porque puede hacer que sea la que menos impacto reporte. Entonces, aquí tenemos que hacer ese análisis de costos y beneficios, de costo-impacto, es mejor, no costo-beneficio, sino costo-impacto, para ver a qué alternativa seleccionamos para que sea implementada en el proyecto. Aquí lo mejor es aquella que tiene el menor costo con el mayor impacto. ¿Sí? Ese sería el criterio. Sí, porque recuerden ustedes que no vamos a tener disponibilidad de una cantidad ilimitada de dinero, ¿verdad? Entonces, acá lo que se recomienda es qué alternativa que tenga el menor costo con el mayor impacto posible. Yo les decía hace un momento que no necesariamente va a ser la de menor costo, porque puede ser que sea la de menor costo, pero que el impacto no sea muy grande. Entonces esa no nos sirve, porque de nada nos sirve, por ejemplo, si poner los huertos en las casas, que sería dentro de las opciones posibles, la más barata, pero el impacto es menor. Entonces esa la desechamos, porque lo que nosotros estamos buscando es que sea la que tenga el mayor impacto posible con el menor costo, ¿sí? Pero el menor costo no significa que sea la más barata, pues, ¿sí? Sino que tenga el menor costo con relación al impacto que va a presentar. Entonces esto nos va a permitir a nosotros hacer el análisis de alternativas derivado del cual nosotros vamos a decir, esta es la alternativa que mejor satisface
la solución al problema que nosotros hemos detectado. Y ya se trabaja sobre esa alternativa. Luego de la selección de la alternativa, ya estimamos el costo de la inversión. ¿Por qué? Porque ya más o menos hemos costeado, ya más o menos sabemos cuánto cuesta, perdón, cada una de las alternativas posibles y la que elegimos, ya sabemos cuál es el monto de la inversión inicial. Acá, el monto de la inversión está en función del tamaño del proyecto, las obras que deben de realizarse para contribuir eficientemente a la solución del problema que hemos detectado. Permítame un segundo. Bien, conjuntamente con el monto de la inversión, tenemos que establecer los costos de operación. Si fuera, por ejemplo, el costo de operación de una escuela, tenemos que tener como costo de operación el sueldo, el salario, el sueldo de los maestros, ¿sí? Eh, el sueldo de las personas que van a cuidar la escuela, si van a tener jardineros, etcétera. Todos esos costos que son de operación que se tienen que establecer por costos de operación y costos de administración. Los costos de operación son en aquel caso de que se elija, por ejemplo, la fábrica de calzado. Los costos que van a estar relacionados con la fabricación directa de calzado. Y los costos administrativos serían los costos, los sueldos, gasto de luz, de agua, etcétera, que, por ejemplo, van a tener los vendedores del calzado, las comisiones que se les van a pagar, la secretaria, el conserje, los de limpieza, etcétera, ¿no? Estos son costos aproximados. Por eso es que este nivel ya de perfil es un nivel más fino, que tenemos que ya es un documento mucho más trabajado. Luego de que ya establecimos los costos de operación, finalmente tenemos que establecer cuál es el periodo de vida útil del proyecto. Es decir, cuál va a ser el horizonte del proyecto. Si nosotros consideramos que va a ser a 5, 10 o 15 años. Esto va a depender del tipo de bien o servicio que nosotros que planifiquemos hacer o ejecutar. La vida útil del proyecto va a estar en función del bien o servicio que nosotros vamos a prestar. Va a estar en función también del impacto en el bienestar de las personas que tenemos que lograr. Al final del periodo de vida útil del proyecto no significa que vamos a desarmar la fábrica o vamos a retirar el alcantarillado o ya no va a funcionar. El periodo de vida útil, cuando finalice el periodo de vida útil, para lo que nos sirve es para hacer una evaluación final de si el proyecto alcanzó los objetivos para los cuales fue formulado. Y aquí se va a establecer la decisión de continuar o no continuar con el proyecto. Porque, por ejemplo, si el proyecto de zapatos está generando utilidades, nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación para mejorar para mejorar esta unidad económica. Sin embargo, si está generando pérdida, lo que vamos a evaluar acá es si el proyecto necesita hacerle algún ajuste para que en vez de generar pérdida, genere ganancia. Pero si esta pérdida ya viene de 2, 3 años atrás y las expectativas es de que siga generando pérdida, obviamente tenemos que cerrarlo de acuerdo con los objetivos y de acuerdo con el, eh, con el, perdón, se me fue la idea. Estamos hablando del horizonte del proyecto, ¿verdad? Les hablaba de la fábrica de calzado, que si estaba generando pérdidas, teníamos que tomar la decisión de cerrarla, porque no podemos seguir con una unidad económica que genera pérdida, porque eso es lo que está haciendo. Imagínense ustedes, es endeudando a la gente que nosotros le estamos generando un problema mayor a la gente. Por eso es que aquí, y eso es lo que se me había olvidado, es
fundamental la línea de base que ustedes a este momento ya deben de ir construyendo para evaluar el proyecto al final del periodo de vida útil. Por ejemplo, aquí ya tienen que tener ustedes, perdón, el indicador que les va a dar la productividad. Ya tienen que tener indicadores de proceso, indicadores de impacto, indicadores de resultado, por lo menos de una manera incipiente. Muy bien, compañeras, con esto pues estaríamos finalizando el curso de formulación y evaluación de proyectos 1. Lamentablemente no pudimos tener práctica, que el proyecto solo se aprende haciendo, ¿verdad? Pero las circunstancias que nos ha tocado el semestre pues ya es conocida de todos, ¿verdad? Lo, yo quiero agradecerles por el tiempo que compartimos en clase. Asimismo, por este tiempo que, aunque sea de manera virtual, estamos compartiendo. Créanme, yo les deseo todo lo mejor en el resto de su profesión. Espero que les vaya muy bien. Por mi parte, pues no me resta más que desearles toda clase de suerte y que estudien para poder aprobar el curso. Así el semestre pasado ya cursarán el formulación y evaluación de proyectos 2. Yo esperaría que fuera eh, otro profesional que se lo sirviera. Pues ya ven cómo que me cuesta a mí terminar realmente de dar clases y eso que no estoy gritando. Entonces, por eso es que solicité a las autoridades que ya no quiero dar clase porque ya no me da la garganta realmente. Así pues que les deseo toda clase de éxitos y espero sus preguntas en la plataforma. Que tengan muy buen día.